Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Pedagogía Terapéutica. Volumen 2. Tema 22. Los problemas de comportamiento en el ámbito educativo. Análisis de los factores que intervienen desde una perspectiva interactiva. El papel de la escuela en la prevención de los problemas de comportamiento. 1. Introducción. La diversidad de respuestas confusas y variadas a la cuestión de determinación de problemas de conductas y trastornos de comportamiento viene dada, precisamente, por la indefinición y la inexistencia de delimitación de dichos términos. El porqué de esta situación viene dado por la amplitud del término comportamiento y, a su vez, por la definición y delimitación clásica de lo normal y lo anormal, lo patológico, de la norma y del trastorno. La amplitud del término conducta nos puede llevar a considerar trastorno cualquier comportamiento que conlleve una manifestación externa. Con respecto a la delimitación de las fronteras de lo normal y del trastorno, de lo normal y lo patológico, se ve incrementada en cuanto a los términos que nos ocupan y en relación a la población en la que nos vamos a encuadrar, la población infantil. Este incremento de la dificultad de delimitación y definición de estos términos se debe, esencialmente, a dos factores. Relativización de la noción patológica, pues nos vamos a encuadrar en un contexto evolutivo. Referencia social implicada en la identificación del trastorno. Las manifestaciones conductuales que se consideran como síntomas de trastornos comportamentales no son patológicas. Por el contrario, pueden incluso considerarse como adaptativas en determinadas situaciones y momentos del desarrollo. La persistencia de estas conductas, más allá de dichos momentos evolutivos, puede contemplarse como conductas problemáticas y trastornos de conducta. Siguiendo a Sánchez Moiso, el problema social de este concepto estriba y estará relacionado con la tolerancia o exigencia de las personas con las que convive el niño, familia, compañeros, profesores y amigos. El alumnado con trastornos graves de conducta, TGC, se encuentra dentro del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, concepto establecido tanto por la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su artículo 73. Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que afronta barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje, derivadas de discapacidad o de trastornos graves de conducta, de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo. En el tema que se va a desarrollar a continuación, vamos a describir quiénes son los alumnos y alumnas con problemas de comportamiento o trastornos de conducta, cómo se clasifican según el DSM-V, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, los factores que intervienen desde una perspectiva interactiva y el papel de la escuela en la prevención de estos problemas. 2. Los problemas de comportamiento en el ámbito educativo. Según Rodríguez de la Mota, 1997, los problemas de comportamiento se refieren a toda una amplia gama de manifestaciones conductuales que por exceso, déficit o inadecuación, están interfiriendo en el proceso de desarrollo y adquisición de repertorios conductuales adaptados, adecuada socialización y habilidades y contenidos académicos en un determinado sujeto, con las consiguientes secuelas negativas para el propio sujeto, la familia, la escuela, los compañeros y en definitiva el medio próximo y distal en el que se desenvuelve. Si existe discrepancia en la clasificación y delimitación de problemas en la infancia, es precisamente en los problemas y trastornos de conducta. Podríamos englobar bajo este epígrafe tantas manifestaciones conductuales como pueda desarrollar un niño,
y que puedan encuadrarse dentro de la delimitación que el término impone. Así, podríamos incluir conductas que supongan violación de las reglas y normas, conductas problemáticas relacionadas con la personalidad del niño, conductas que impliquen problemas de relación con su entorno, trastornos de adaptación social, trastornos afectivos, trastornos de aprendizaje. 2,1. Contextualización. En el DSM-V, podemos encontrar los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta referidos a los siguientes grupos. A. Trastorno negativista desafiante. Un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses, que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de cualquiera de las categorías establecidas en el manual y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano. Aparece antes de los 8 años de edad y normalmente nunca después de la adolescencia, apareciendo primero en el ambiente familiar y pasando más tarde al ámbito escolar y social. Sus síntomas más frecuentes son hostilidad, negativismo, desobediencia y desafío a nivel verbal, pero en pocas ocasiones físicas. Son niños con terquedad persistente y aversión fuerte a las normas u órdenes. Estos niños suelen tener un perfil característico de baja tolerancia a la frustración y baja autoestima, acompañado de un vocabulario soez y agresivo. Este trastorno del comportamiento va asociado a un malestar en el individuo o en otras personas de su entorno social inmediato, es decir, familia, grupo de amigos, compañeros de trabajo, o tiene un impacto negativo en las áreas social, educativa, profesional u otras importantes. B. Trastorno explosivo intermitente. Arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de los impulsos de agresividad verbal o física contra la propiedad, los animales u otros individuos. La magnitud de la agresividad expresada durante los arrebatos recurrentes es bastante desproporcionada con respecto a la provocación o cualquier factor estresante psicosocial desencadenante. Los arrebatos agresivos recurrentes no son premeditados, es decir, son impulsivos o provocados por la ira ni persiguen ningún objetivo tangible, PEJ, dinero, poder, intimidación, provocando un marcado malestar en el individuo, alterando su rendimiento laboral o sus relaciones interpersonales, provocando consecuencias económicas o legales. Aparece a la edad cronológica del desarrollo de los 6 años. C. Trastorno de la conducta. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, las normas o reglas sociales propias de la edad, lo que se manifiesta por la presencia en los 12 últimos meses de por lo menos 3 de los 15 criterios del manual en cualquier de las categorías: agresión a personas y animales, engaño o robo o incumplimiento grave de las normas. El trastorno del comportamiento provoca un malestar clínicamente significativo en las áreas social, académica o laboral. D. Trastorno de la personalidad antisocial. E. Piromanía. Provocación de incendios de forma deliberada e intencionada en más de una ocasión. F. Cleptomanía. Fracaso recurrente para resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para uso personal, ni por su valor monetario. G. Otro trastorno destructivo del control de los impulsos y de la conducta especificado y no especificado. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta, que causan un malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas social, laboral o de otro tipo importantes para el individuo, causados específicamente por algún motivo, por ejemplo PEJ, arrebatos recurrentes de comportamiento de frecuencia insuficiente. H. Otro trastorno destructivo del control de los impulsos y de la conducta no especificado. Exactamente igual que la anterior categoría diagnóstica, pero sin especificar concretamente el aspecto concreto que causa el trastorno. Además de los trastornos expuestos en el DSM-V, analizando nuestra práctica docente y citando a Fabiola Romero Trenas en la revista digital para profesionales de la enseñanza, en 4 de septiembre de 2009, añadiremos también el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH,
cada vez más frecuente y numeroso en nuestras aulas. Y TDAH. Barkey, 1982, 2003, define la hiperactividad como un desorden en el desarrollo de la atención, control sobre la impulsividad y la conducta, que aparece tempranamente, es significativamente crónica por naturaleza y no es atribuible a retraso mental, sordera, ceguera, alteraciones neurológicas graves o severa alteración emocional. Debido a todo esto, suele aparecer problemas asociados a diferentes áreas como la conductual, social, cognitiva, académica, emocional o física. Citando a Miranda, Amado y Jarque, 2001, el niño hiperactivo carece de ciertas habilidades y destrezas sociales necesarias para obtener un éxito tanto personal como escolar. Por este motivo no es de extrañar que la hiperactividad tenga una serie de problemas asociados, entre los que se encuentran alteraciones del lenguaje, déficit perceptivos motores, dificultades de aprendizaje, acceso al léxico, comprensión lectora, escritura y expresión escrita y matemáticas, problemas de conducta, inadaptación social, depresión, ansiedad, tics y trastorno de Gilles de la Tourette. Se suelen identificar 3 subtipos según el síntoma o característica predominante. Con predominio del déficit de atención. Con predominio de la impulsividad. Tipo combinado. Déficit atencional. Incapacidad continuada para mantener la atención. Los niños parece que no escuchan. No prestan atención a las instrucciones, las tareas o los detalles, no se organizan y no finalizan las tareas. Hiperactividad. Actividad corporal excesiva y continuada, desorganizada y sin un fin concreto. Con la disminución de la actividad corporal, inherente al desarrollo evolutivo, va remitiendo con los años. Se caracteriza por numerosos movimientos de manos y pies, dificultad para mantenerse sentado, verborrea aunque en muchos casos no terminan las frases o carecen de hilo conductor. Impulsividad. Caracterizada por la rapidez en el pensamiento, la acción y el habla sin autocontrol voluntario. Responden precipitadamente a preguntas con lo primero que se les pasa por la mente, incluso a veces responden sin que se haya terminado de formular la pregunta, interrumpen con frecuencia, no respetan el turno de palabra, tienen dificultad por respetar las normas, no se paran a pensar en las consecuencias de sus actos, incluso de actividades peligrosas. Como rasgos comunes a las 3 clasificaciones y como consecuencia de las características descritas, suelen presentar rabietas, enfados, baja tolerancia a la frustración, inestabilidad emocional, ansiedad, baja autoestima, dificultades en el mantenimiento de las relaciones sociales y bajo rendimiento académico. En síntesis, podemos entender el TDAH como una alteración de las funciones ejecutivas, la capacidad de autorregulación y de inhibición de las respuestas. J. Ansiedad y aislamiento infantil. La inclusión de estos trastornos dentro de las alteraciones del comportamiento se debe a razones de implicaciones. Así, el niño con ansiedad y aislamiento infantil presenta conductas problemáticas y disruptivas que interfieren con las conductas de los niños normales y compañeros. Las características que pueden presentar estos niños son hiperactividad, miedos irreales, timidez, sentimientos de inseguridad perseverantes, perturbaciones del sueño, miedo a la escuela. Alteraciones por ansiedad. Se caracteriza por perturbaciones por miedos irreales, hipersensibilidad, pesadillas. Su angustia le produce una gran inseguridad y falta de autoconfianza, timidez, sumisión, preocupación, dependencia. Alteraciones por aislamiento. Se produce por el intento del niño de minimizar su angustia. El niño se aísla y encierra en sí mismo. No puede desarrollar patrones de conducta adaptados. Se manifiestan tímidos e incapaces de establecer relaciones íntimas. Se muestran desinteresados y predispuestos a ensoñaciones o fantasías irreales. Describiremos detalladamente los aspectos causales de las reacciones de ansiedad y aislamiento. Sensibilidad anormal, construcción y generalización de reacciones de miedo desproporcionados. Destrucción de sentimientos de seguridad a causa de factores que han producido dolor y malestar. Enfermedades, pérdidas, accidentes. Efectos de figuras parentales sobreprotectoras o sobreangustiadas. Esto suele traducirse en falta de confianza e inseguridad. Indiferencia familiar.
El niño no es rechazado, aunque tampoco es atendido suficientemente. Se producen experiencias de fracaso repetidas que se traducen en habilidades de aprendizaje empobrecidas. Patrones interpersonales inadecuados. Las reacciones sociales suelen ser estímulos aversivos y frustrantes, nunca satisfactorias. Las perturbaciones de ansiedad y aislamiento, afortunadamente no se suelen extender más allá de la edad de la etapa de educación primaria, pues a medida que van creciendo los niños, las interacciones y actividades conjuntas con sus compañeros ayudan en gran manera a ofrecer éxito, relaciones interpersonales satisfactorias, experiencias no frustrantes y exitosas. 3. Análisis de los factores que intervienen desde una perspectiva interactiva. Toda acción preventiva presenta mayores posibilidades de éxito si en su planificación se han tomado muy en cuenta todas las variables y factores que pueden intervenir en la aparición de los trastornos de conducta de los alumnos. En cada uno de los alumnos que presente trastornos del comportamiento puede haber tenido lugar la intervención de factores muy diversos, pues los entornos pueden ser muy distintos de unos a otros. Sus interacciones y relaciones interpersonales vividas de forma diferente, vivencias y experiencias tempranas muy desiguales. Sin embargo, y teniendo este dato siempre presente, hemos de hacer un intento por unificar los criterios por los cuales unas variables o factores, que intervienen en determinadas situaciones, dan lugar en la mayoría de los casos a trastornos y alteraciones muy determinadas a trastornos de conducta. Si hablamos de factores que intervienen, debemos hablar, por tanto, de situaciones de riesgo, que serán donde con mayor énfasis, influencia o tiempo intervengan dichos factores. Analicemos estos situándolos en los niveles que describimos a continuación. 3,1. Nivel asistemático. Fuera del sistema educativo. A estas edades, estas situaciones están localizadas en la familia y en su área de influencia, antes y durante el ingreso en la escuela. La familia interviene de manera decisiva en la maduración biológica, física, psíquica y social de sus miembros. De esta manera, diremos que los niños queridos, alimentados y estimulados afectuosamente desde el comienzo de su vida, están mejor dotados en todos los aspectos para afrontar las situaciones problemáticas a las que hayan de enfrentarse y con respecto a su desarrollo madurativo. Dentro de la familia, el lenguaje gozará de un papel trascendental. La correcta estimulación lingüística, el intercambio de comunicación, marcarán las pautas de las relaciones con los demás, de su desarrollo social y cognitivo y en el completo desarrollo social de su personalidad. El lenguaje también ofrece la posibilidad de intercambiar ideas, opiniones, distintos puntos de vista, argumentos lógicos. Las explicaciones de los padres de niños con problemas de conducta suelen ser incoherentes, vacías, ilógicas y faltas de contenido comunicativo. Así, el contacto directo con otras fuentes de información más idóneas, el diálogo mutuo lógico y adaptado al nivel madurativo del niño, serán fundamentales en su enriquecimiento psíquico, en su madurez. 3,2. Nivel sistemático. En el sistema educativo. Es obvio que el ingreso en la escuela supone, para la mayoría de los alumnos, un ajuste social y psicológico con el que ellos mismos no contaban. Desde la escuela, debe ofrecerse al alumno que pueda presentar desequilibrios en estos aspectos, las respuestas más acertadas para la prevención o desaparición de los factores que han hecho posibles tales situaciones problemáticas. La escuela debe alentar a sus alumnos a la participación responsable, a fin de lograr las situaciones más óptimas de integración e interrelación personal. De la misma forma, desde la escuela se debe implicar a los padres de manera activa en la formación, aprendizaje y desarrollo de sus hijos. Dicha implicación se conseguirá estableciendo cauces de participación y comunicación adecuados. En la relación familia-escuela debemos rechazar posturas tales como alejamiento de los padres con respecto de la escuela, desinformación a los padres de las conductas desadaptativas de los niños, falta de colaboración de los padres en los planes de actuación con el niño problemático propuestos desde la escuela, falta de implicación de la comunidad educativa en su totalidad, obstaculización en la participación de los padres en relación con el proceso de ajuste
llevado a cabo por el personal educativo, así como en todo el proceso educativo. Desgraciadamente, estas posturas suelen ser la tónica general de las relaciones familia-escuela, en más ocasiones de las que son deseables, pero lo que nos interesa a todos es lo contrario. Es decir, la cooperación mutua en el análisis detallado de todos y cada uno de los factores que intervienen en la conducta del niño, evaluación del alumno, planes de actuación y sobre todo en la prevención. Con respecto a las relaciones profesor-compañeros-alumno, sistema educativo, a menudo nos encontramos con una serie de factores como: estos alumnos no se sienten integrados en el grupo clase. Los contenidos y materias que se imparten no concuerdan con sus intereses. Las conductas disruptivas suelen conllevar problemas de rendimiento y o trastornos de aprendizaje y viceversa. Estos alumnos se interrelacionan negativamente con profesores y compañeros, reclamando constantemente su atención. Tradicionalmente, la escuela no ha logrado integrar a estos alumnos ni solucionar sus problemas debido a la propia institución escolar, pues, en muchas ocasiones, se encuentran en situaciones de marginación dentro del aula, con escasa atención del profesor y propensos a enfrentamientos entre ambos. Afortunadamente, y gracias a la nueva concepción del sistema educativo y de las situaciones de enseñanza-aprendizaje, estos problemas se están viendo paliados. Sintetizaremos, a modo de resumen, los factores generales más relevantes que intervienen en la aparición de trastornos comportamentales de los niños. Relaciones matrimoniales y familiares. Cuidados afecto-comunicación. Relaciones entre hermanos. Integración y comunicación en los grupos, grupo-clase. Aceptación de las normas. Cooperación familia-escuela. Diseño y desarrollo curricular. Orientación familiar. Planes de prevención. Relaciones profesor-alumno. Relaciones compañeros-alumno. 4. El papel de la escuela en la prevención de problemas de comportamiento. La organización de la respuesta educativa para cualquier alumno escolarizado en centros españoles es la misma, y debe estar regida por los mismos documentos. Así atenderemos a los distintos niveles de concreción curricular, a nivel de centro, de aula, de alumno. En los primeros niveles de concreción curricular, es donde deben establecerse las medidas generales que sostengan estructuralmente la acción educativa, encaminada al establecimiento de protocolos que permitan observar una serie de indicadores en el ámbito escolar y familiar, que nos permitan detectar y prever la aparición de conductas desadaptativas o alteraciones tanto conductuales como de cualquier otro tipo. Esto nos va a permitir planificar la respuesta educativa antes de que aparezca verdaderamente el problema y la necesidad educativa especial, y distinta al resto del alumno. 4,1. A nivel de centro. Cuando se detecta precozmente una conducta desadaptativa y se atiende eficazmente, incide positivamente en el desarrollo, autoestima, autoconcepto y atención del niño y por consiguiente, mejora los resultados sociales y académicos, y por supuesto el bienestar general de la persona y su entorno. Deben plantearse en cada centro específicamente estrategias de prevención referidas a las características de la población que escolariza, respondiendo a preguntas como: ¿por qué? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Cómo surgen? Los distintos aspectos que generan problemas de comportamiento en los centros educativos. El entrenamiento en habilidades sociales, empatía e inteligencia emocional son herramientas clave para la prevención de los problemas de comportamiento. Por ello, en los proyectos educativos, en las programaciones generales de aula y en el plan de acción tutorial deben recogerse directrices claras sobre aspectos como la priorización de actividades que favorezcan capacidades de inserción y relación, habilidades sociales, empatía e inteligencia emocional. Destacar los contenidos actitudinales. Prestar mucha atención al clima del centro y de cada aula. Incluir metodología participativa, mediante aprendizaje cooperativo y dinámicas de grupo, agrupamientos flexibles, desdobles, apoyo dentro y fuera del aula, apoyo fuera del horario lectivo, cotutoría, enseñanza tutorada, apoyo específico del PT.
En los temas transversales se trabajarán los valores sociales y cívicos, la educación emocional y las habilidades sociales. Mediante el plan de acción tutorial se establecerán objetivos claros para la puesta en marcha de programas para el desarrollo de la convivencia y prevención de la violencia, así como el desarrollo de las capacidades cognitivas básicas y técnicas para la resolución de conflictos. Otro aspecto importante es la realización de sociogramas para identificar las características sociales del alumnado y cómo se establecen las relaciones en el aula, pudiendo identificar problemas de alumnado aislado o acosado. No debemos olvidar el plan de convivencia de cada uno de los centros, donde se recogen las normas y protocolos de actuación para la identificación, detección y actuación en caso de conductas contrarias a la convivencia en el centro. 4,2. A nivel de aula. El siguiente nivel de concreción curricular donde debemos pararnos es en la prevención a nivel de aula. Este es el escenario donde se suceden la gran mayoría de situaciones de aprendizaje y de disrupción, y donde se ofrecen las herramientas para atender a las necesidades del alumnado. En este contexto se deberá atender aspectos tales como las relaciones que se establecen entre los distintos agentes que se desenvuelven en el aula, tanto entre iguales como con adultos. El establecimiento de las normas básicas entre todos para su reconocimiento y su mejor seguimiento, así como las medidas a tomar en caso de que éstas no se cumplan. El papel del tutor o profesor de área debe ser de guía, mediador, dinamizador, en definitiva creador de situaciones y herramientas. Elaborar y poner en marcha programas para el desarrollo, adquisición y consolidación de habilidades sociales, resolución de conflictos, identificación y control de emociones. Poner en prácticas las metodologías activas como los programas de educación emocional, el aprendizaje cooperativo o la mediación en conflictos. Favorecer y hacer fluir la bidireccionalidad con las familias. 4,3. A nivel individual. Cuando las medidas generales anteriormente citadas no son suficientes para minimizar o eliminar los problemas de conducta, hay que atender a medidas más individualizadas como. Citando a Orjales 2004, nombraremos las técnicas cognitivo-conductuales y técnicas de modificación de conducta como el contrato, la economía de fichas, el refuerzo positivo, la retirada de atención, la restauración, el costo de la respuesta o el tiempo fuera. Citando a Carr y colaboradores, 1996, en lo referente al apoyo conductual positivo, centraremos la intervención en el reforzamiento de las conductas positivas o adaptativas y en el entrenamiento y reforzamiento de conductas alternativas incompatibles con la conducta inadecuada. Tratamos de exponer la actividad educativa como un proceso de relación, de interacción en el mismo contexto pero con interpretación distinta de ello, implicando al alumno en sentimientos de valor proporcionados por experiencias significativas que promuevan una actividad generadora de confianza y situaciones positivas. 5. Conclusión. Los trastornos de conducta son uno de los problemas más frecuentes en las unidades de salud mental infanto-juvenil. Las estrategias de afrontamiento y las características personales de los padres juegan un papel fundamental en el desarrollo de algunos cuadros psicopatológicos de la infancia y adolescencia. Los programas de escuela de padres han sido considerados por algunos investigadores la primera opción del tratamiento para los problemas cotidianos del comportamiento infantil. La respuesta que la escuela da a estos problemas está respaldada y guiada por los distintos documentos de centro, elaborados por y para una comunidad muy concreta que pretende prevenir, detectar, atender y minimizar las necesidades de todo su alumnado. La aceptación de las normas sociales permite y propicia adecuadas relaciones interpersonales y sociales, aspecto necesario para que se dé el aprendizaje en el aula y la inserción social. Cuando esto no ocurre, el alumno fracasa en la adquisición de las competencias, y además, al alterar el clima del aula, impide el normal desarrollo de la tarea educativa y por consiguiente del aprendizaje. Para conseguir que esto no suceda y el funcionamiento normal del aula se desarrolle con éxito, es preciso aunar voluntades y compartir responsabilidades, siendo la prevención una colosal estrategia educativa.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, LOE, cuando habla de calidad en la educación parte del esfuerzo compartido, pues la responsabilidad del éxito o del fracaso escolar del alumnado no solo recae individualmente en este, sino también sobre sus familias, el profesorado, los centros docentes, las administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su conjunto. Lo dicho con respecto a la LOE, no ha sido modificado por la LOMCE.